Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos hagas capaces de anunciar la victoria de Cristo resucitado, y pues en ella nos has dado la prenda de los dones futuros, haz que un día los poseamos en plenitud. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Toda la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, y nadie consideraba como propio lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de la aceptación general. No había nadie que pasara necesidad entre ellos. Los que tenían tierras o casas las vendían, y el precio de lo que vendían lo ponían a disposición de los apóstoles, y se repartía según la necesidad de cada uno. Eso fue lo que hizo José, un levita originario de Chipre, que recibió de los apóstoles el nombre de Bernabé, por el ánimo que infundía. Vendió un campo que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Continuó Jesús diciéndole a Nicodemo: debéis volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes su ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Yo te aseguro, nosotros hablamos de lo que conocemos y damos testimonio de lo que hemos oído. Aunque vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si no creéis cuando os hablo de cosas de la tierra, ¿cómo vais a creer cuando os hable de cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, pero hay alguien que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este tiempo dichoso, litúrgicamente hablando del tiempo de Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta dicha hay que alimentarla, hay que buscarla, hay que saber conocerla, porque si no, entonces, ante las circunstancias como las que estamos pasando, nos puede venir la tentación de hacer preguntas un tanto duras, como se pregunta casi siempre por ahí cuando sucede algo malo: ¿y dónde estaba Dios? ¿Cómo vamos a hablar de resurrección en estos tiempos en que la estamos pasando mal? Y así se plantean siempre las preguntas. No es sino leer el Antiguo Testamento y leer también el Nuevo Testamento. Y hacemos como una ecuación directamente proporcional, se dice así en matemáticas. Para que yo pueda creer en Dios, tiene que irme bien. Y ponemos todo como en ese círculo matemático. Tiene que irme bien para que yo crea en Dios, y yo creo en Dios porque me va bien. Y seguimos como en esa misma ecuación. Y resulta que en la palabra de Dios las cosas no son así. Cuando aprendamos las matemáticas, entre comillas, las matemáticas de Dios, que nos la dice San Pablo en una de sus cartas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras uno no conozca ese tipo de relaciones, ese tipo de matemáticas de Dios, no puede entender este tipo de cosas. No es necesario que me vaya bien en este mundo para yo creer en Dios, y yo voy a creer en Dios si me va bien. No estamos entendiendo entonces la lógica de Dios, porque la relacionamos todo con las cosas, las lógicas de este mundo. Y cuando tenemos una mentalidad así, tenemos unos prejuicios que hemos sacado de nuestra vida
y esos prejuicios se los ponemos a Dios, pues vamos a poner siempre a Dios perdiendo. Si Dios existiera, no existiría ningún tipo de mal. Los niños no morirían, no habrían desastres naturales o cosas de esas. Si Dios fuera bueno, no permitiría que muriera tanta gente por la enfermedad y por esta cosa que estamos pasando. No estaríamos pasando de pronto hambre si perdimos empleos o cosas de esas, y entonces nos enredamos en esa situación. Pues, queridos hermanos, la palabra de Dios nos pone en otra perspectiva y hay que aprender a profundizar en las cosas de Dios. Y hoy la palabra nos ayuda bastante, pienso yo, al respecto. Por ejemplo, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles dice aquí: todos los creyentes, todos los que hacían parte de esta comunidad tenían un mismo corazón y todos los bienes los ponían en común. Y eso suena demasiado hermoso para la experiencia que tenemos en este mundo. Aquí es la cuestión comercial. Yo doy y debo recibir. Es una cuestión demasiado recíproca. Y resulta que cuando uno conoce las profundidades de Dios, cuando tiene experiencias que superan esas leyes naturales, se pueden lograr cosas como las que dice aquí. Y hasta ejemplos pone. Aquí está el famoso José, de sobrenombre Bernabé, o hijo de la consolación, porque infundía mucho ánimo, dice acá. José era un levita, que eso es un dato bastante importante. El levita en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, es aquel que pertenece a la tribu de Leví, y su única herencia es todo lo de Dios. No tiene herencia de tierras, de dinero u otras cosas, sino solamente la ley de Dios, y es el único, o los levitas los únicos, que tienen el derecho de hacer sacrificios en el templo, de trabajar en las cosas de Dios y de ahí recibir su sustento, el levita. Pero dice aquí que José vendió un campo, es decir, José, hasta que conoció la comunidad cristiana, no había sido honesto con su calidad de levita, y por eso no puso su confianza en esa ley antigua, la de Moisés, como levita que era, sino que con algún dinero, imaginamos nosotros, compró una propiedad, compró tierra. Cuando conoce a Jesucristo a través de la comunidad cristiana, se da cuenta del tremendo mal que ha hecho, y por eso vende ese campo y pone el dinero a los pies de los discípulos. Por fin se vuelve coherente. Ese es el sentido profundo que hoy nos regala este trocito de los Hechos de los Apóstoles. Porque uno puede pertenecer, por ejemplo, a la religión judía, como José. Puede pertenecer a ese gran colegio de sacerdotes y levitas, como pertenecía José, pero no creer en eso, o hacerse el de las gafas con eso, pasarlo por encima. Y entonces se estaba haciendo el tonto toda la vida, pero por fin conoce qué es ser coherente delante de Dios. Por fin reconoció que Dios lo había llamado para algo importante, y por eso hace este gesto: volver a la coherencia, volverse una persona honesta consigo mismo y con Dios, y por eso hace este gesto. En estos días, si no es que mañana mismo, vamos a leer los que no fueron honestos y cayeron muertos, pero eso lo veremos mañana mismo. Y entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, cuando uno reconoce las estructuras profundas de la creación de Dios en nosotros, que es puro amor, pura misericordia, porque Dios no tenía necesidad de crearnos, no tenía por qué hacerlo, pero nos creó y aquí estamos. Prueba del amor de Dios es: mírenos, cada uno mírese, cada uno responda, o si puede, o pregúntese por lo menos, ¿por qué existe? ¿Por qué está aquí? Y la respuesta es
simplemente porque Dios así lo quiere. Dios me ama hasta del amor que no conozco y quiere que yo esté aquí y disfrute de muchas cosas más, y por eso me va revelando poco a poco una cantidad de cosas que lamentablemente mi vida, mi mentalidad, las situaciones, las circunstancias, como que ponen velos que impiden ver esa gran cosa, esa gran realidad que Dios coloca, como le pasa aquí a Nicodemo. El mismo Jesús, el rabí, porque así lo reconoce Nicodemo, que era el rabí de Israel o maestro de Israel. Cuando Jesús le está explicando este tipo de asuntos, para conocer el reino de Dios hay que nacer de nuevo, como veíamos ayer. Nicodemo no sabía esto. Para Nicodemo, como para nosotros, la única forma de sobresalir en este mundo es tener algún talento. En aquella época, el que tenía ese talento intelectual, ser un maestro, tener una capacidad de inteligencia o incapacidad intelectual muy grande, pues le daban ese título, el maestro de Israel, y este hombre se destacó en eso y le dieron ese título, el juez máximo, el magistrado, el maestro de Israel. Y entonces él tenía ese orgullo de ser el maestro de Israel, pero como le dice Jesús, tú siendo el maestro de Israel y no conoces estas cosas, no conoces del nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo para las cosas de Dios. Es raro que no sepas de esto, es increíble que no lo sepas. Y lo mismo pues nos puede decir a todos nosotros, que nos quedamos solamente con lo evidente. Lo evidente es lo que hoy se llama el método científico, lo que coge pruebas o muestras para estudiarlas y de ahí sacar conclusiones de aquello que es palpable y evidente. Ese es el método científico y hemos avanzado como humanidad, bendito sea Dios, porque conocemos esos métodos. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo nos muestra otras cosas para las cuales este mundo no tiene métodos. Solamente el método aquí que nos presenta Jesús. Lo único que debemos hacer para conocer estas realidades es que yo sea levantado en lo alto, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Para nosotros eso nos suena demasiado extraño, pero para Dios no es extraño. Ser levantado en la cruz, morir por otro, que para algunos eso les suena como a fantasía, como algo supremamente extraño. Pero eso está escrito también en nuestra naturaleza humana o entre toda la naturaleza que hay en este mundo. Para que algo viva, otro tiene que darle vida. E incluso alguien o algo tiene que morir por eso. Eso está escrito también. Y entonces, si de pronto un papá o una mamá teniendo un hijo, si de pronto se complican los asuntos como anteriormente, en tiempos pasados, y toca elegir entre la madre y el hijo, y la madre está consciente, y de pronto le preguntan, ¿la madre qué dice? El hijo o la hija. Y sacrifica su vida. Y esa sabiduría, eso que está escrito en nuestros corazones, eso no se entiende. Cuando alguien está mal y podemos ayudar, ¿por qué ayudamos? Porque hay otros métodos, hay otras sabidurías, hay leyes de Dios escritas en nuestros corazones y por eso hay que empezar a pedirle a Dios para que nos ayude a entender esas otras lógicas, esas otras ciencias, esos otros métodos. Porque si no entendemos estas cosas, nos quedamos solamente con la inteligencia que surge de los métodos científicos de la razón, que es buenísimo. Eso es un don de Dios supremamente maravilloso, pero no alcanza a captar las mayores estructuras de existencia que Dios da en su infinita misericordia al subir a una cruz. Eso, para la lógica de este mundo, eso no se entiende, eso es absurdo. Pues para las lógicas de Dios, eso es lo más grande. Cuando yo sea levantado en lo alto, van a saber quién soy, van a conocer el verdadero rostro de Dios, van a tener las verdaderas ideas.
¿Qué es lo que le dice entonces aquí Jesús a Nicodemo? Y en nombre de Él nos lo dice a todos nosotros. Para poder entender a Dios hay que hablar solo con Dios, porque pues el único que ha venido del cielo y que sabe lo que es Dios, pues es el que bajó del cielo. Y por eso nos dice acá, si no entienden ni siquiera de las cosas de la tierra, estas leyes que estamos hablando así como medio extrañas, ¿por qué nuestras madres nos aman al extremo? Eso no es científico, eso supera todo eso, y nadie puede dar respuesta sino solamente el corazón de la madre o el padre o del ser querido. Esas son cosas que superan cualquier método de este mundo. Si no entendemos ni siquiera eso, ¿cómo vamos a entender las cosas que nos vengan de allá del otro lado? Que es como nos decía San Pablo, donde abunda el mal y el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Eso no lo entiende sino alguien que Dios le ha dado ese don, una conversión en el espíritu, una fuerza que viene solamente de lo alto. Nada de este mundo le puede a uno ayudar a comprender las cosas de Dios, sino solamente el que viene de allá, el que viene del cielo. Esa palabra es muy importante aquí en el Evangelio y está bien remarcadita. ¿Cómo van a creer las cosas del cielo? Las cosas del cielo, si ni siquiera comprenden las de la tierra. Pues queridos hermanos, es aquí cuando nos toca hacer un acto de suprema humildad y con mucha honestidad decirle al Señor, ayúdenos a entender estas cosas. Y es así como viene después entonces toda la acción del Espíritu. Jesús dice a los discípulos, ahora no entienden, lo entenderán más tarde. El Espíritu les irá revelando la verdad completa. Ya está toda la verdad, pero no la entendemos. El Espíritu poco a poco nos irá ayudando a entender estas cosas. Y por eso nos toca durante este tiempo que se llama el tiempo de la Iglesia, este último día, este día teológico, donde Dios actúa y permanece con nosotros hasta el final de los tiempos, que como dicen algunos, dice que era hoy que pasa un meteorito y ahora lo pasaron para el 29, o sea, no sabemos cuándo es. Lo mismo que dijeron en el 2012, y ya estamos como con ese tipo de cosas. No le creamos a eso. El único que nos revela las cosas últimas es el que vino del cielo. Pero ni siquiera a Jesucristo alguna vez le preguntaron, ¿y cuándo se va a acabar esto? Yo no lo sé, solamente lo sabe el Padre. Ni el Hijo siquiera tiene acceso a esa información. Entonces nosotros, ¿con qué autoridad vamos diciendo que esto se va a acabar o cosas así? Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender las cosas del cielo, porque si no nos quedamos demasiado en la tierra. Y a algunos pues no les gusta este tipo de discursos porque pues primero hay que resolver los problemas de la tierra. Sí, tiene toda la razón. Pero es que se resuelven las cosas de la tierra cuando el cielo ya está funcionando allá adentro, como le pasó aquí en los Hechos de los Apóstoles. Nadie reparte sus bienes, nadie se vuelve honesto y coherente si no es porque Dios está funcionando allá adentro. Si Dios no funciona adentro, solamente funcionan las leyes de esta tierra para que volvamos bonita esta tierra, pero sin Dios jamás lo lograremos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que aquí hay que quitar la corrupción? Pues mientras los corruptos no tengan a Dios adentro, jamás van a repartir bienes, todo lo contrario, van a agarrarlo todo. La mayor parte del pastel queda para ellos. Señores corruptos, si alguno está escuchando estas palabras, hay una resurrección del Señor Jesucristo, hay algo del cielo. No se queden apegados a las cosas de la tierra, porque corremos el peligro de quedarnos en la tierra sin trascender a lo que sigue, que es demasiado grande para venderlo por un plato de lentejas, como ya se dice en el Antiguo Testamento. Lo mismo para todos. No nos quedemos solamente rumiando las cosas de la tierra. Son importantes, debemos luchar y trabajar, pero con la energía poderosa de la salvación de Dios en el corazón, porque lo primero que Dios pide no son esfuerzos humanos, no son inteligencia, no son métodos, sino frutos de misericordia.
y solamente da frutos de misericordia el que entiende las cosas del cielo y empieza a ponerlo por obras de misericordia. Por eso, queridos hermanos, supliquémosle al Señor que su resurrección con la fuerza del Espíritu haga parte importante de nuestra vida. Es lo que celebra la Iglesia en este tiempo prolongado, a pesar de las circunstancias. Y en medio de estas circunstancias debe relucir todo lo de Dios, debe relucir el cielo que ya se supone que está funcionando en nosotros, para que no nos quedemos en la tristeza, decepción, pánico o cosas de esas. El cielo tiene que manifestarse y se manifiesta especialmente cuando las cosas son adversas, se ponen los tiempos difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, fruto y nuestro espíritu, miembro que este sea hoy nuestro sacrificio consagrado en tu presencia, Señor Cristo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo.
y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones
para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostengan durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la celebración litúrgica de hoy. Los esperamos a las 8:30 en el Santo Rosario. Gracias.